Bueno, ahora sí. Entonces les decía que la versión de esta ecuación eh, en función del tiempo, pues se le incluye este término y esta puede resolverse separando las variables, que esa es una técnica porque las parciales, porque las derivadas están en, en forma de derivadas parciales. Para esto eh, se supone de que la función de onda sí es función de x y del tiempo, y que ésta se compone de dos funciones de onda independientes, una como el producto de dos funciones de onda independientes, una función dependiente de x y la otra función dependiente del tiempo. Esta es una de las técnicas que se usan para resolver ecuaciones diferenciales en derivadas parciales. Así que sustituimos en lugar de sí, donde encontremos sí en la ecuación dependiente del tiempo, por el producto de estas dos funciones. Tenemos aquí la sustitución, aquí tenemos otra sustitución y aquí la otra sustitución. Y luego operamos las derivadas que están indicadas. Como esta derivada que estoy señalando aquí es con respecto a x, entonces perfectamente podemos sacar la función dependiente de tiempo fuera del operador de derivada. En esta otra parte de aquí de la ecuación tenemos la derivada con respecto al tiempo, así que perfectamente la función psi de x, que no depende del tiempo, lo sacamos del operador de derivada y nos queda de esta manera. Ahora dividimos cada término de la ecuación entre el producto psi de x y teta de t, así como se muestra en esta ecuación. Aquí van a cancelarse las funciones teta de t, aquí la de x, y simplificamos. Aquí se cancelan las dos funciones, psi de x y teta de t, y nos queda de esta forma. Nos queda de esta manera la ecuación. En este punto, como notan, en el lado izquierdo de la ecuación solo tenemos a la variable x, y en el otro miembro de la ecuación nos queda pues las funciones solo en términos de tiempo. Y esta ecuación nos está diciendo de que el lado izquierdo de la ecuación es igual al lado derecho. Entonces separamos las dos ecuaciones e igualamos a una función. Yo he escrito de una vez e de x porque este término lo reconocemos, que les estoy encerrando. Este término es el hamiltoniano, y el hamiltoniano, el, el producto que nos da el hamiltoniano, pues es la energía, ¿verdad? Entonces, si el hamiltoniano pues es igual a la energía, también el otro término será igual a la energía, el otro miembro de la ecuación.
esta primera ecuación pueden comprobar que si multiplicamos la ecuación por psi de x, obtenemos la ecuación de Schrödinger que habíamos visto antes. Esta se cancelaría con esta otra. Aquí aparecería el psi de x y aquí al otro lado psi de x, que es la ecuación de Schrödinger que habíamos conocido en la clase anterior. Entonces, en este punto tenemos dos ecuaciones separadas y cambiamos, como notan, cambiado la derivada parcial a derivada ordinaria, porque ahora cada una de las ecuaciones son función únicamente de una variable. Ahora procedemos a resolver la ecuación 2, porque la ecuación 1 es la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo, y esa la vamos a resolver más adelante. Veamos, esta ecuación diferencial, la número 2, es una ecuación pues sencilla de resolver. Aquí la tenemos. Aquí la tenemos. Y lo que hacemos es también usamos la técnica de separación de variables, pero esta técnica de separación de variables es para resolver ecuaciones diferenciales ordinarias. Lo que hacemos es reunir en un miembro de la ecuación las las funciones que son en una variable y en el otro miembro las funciones que son en función de la otra variable. Aquí tenemos entonces, para hacer esto, para quitarnos este teta de t, pues multiplicamos para hacerla entera la ecuación por teta de t, que se va a cancelar y nos quedará el teta de t al otro lado. Luego pasamos el diferencial de t para el lado derecho y pasamos el teta de t para el lado izquierdo. Aquí lo tenemos. Y aquí hay un error, este teta de t, no lo borré, no debería estar aquí. Lo voy a marcar. Este no debe estar aquí porque es el que pasamos al denominador del lado izquierdo. Así que nos queda en este lado los teta de t y en el otro lado nos queda la función en t. Y aquí procedemos a integrar a ambos lados de la ecuación. Consideramos que la energía es independiente del tiempo, que es la forma más sencilla. Y tenemos aquí la integral planteada. El integral de teta entre teta es el log natural. Y aquí el integral de dt pues es t. Y agregamos pues la constante de integración. Escribimos en forma exponencial esta ecuación y tenemos de esta manera. Que teta de t es igual a c por e a la menos e de x por t entre i por h barra. Ahora regresamos a nuestra función psi original, que era nuestra función psi de x de t, que era igual al producto de la función psi de x por teta de t. Pero como ya sabemos cuál es la solución o la expresión de teta de t, que es e a la menos, aquí se le hace un arreglo para que el i quede en
en el numerador se multiplica por i sobre i, ¿verdad? Por este factor unitario. Así que tenemos la función esta. La función entonces de tiempo es este término que les enmarco. Significa de que para construir la función dependiente del tiempo, basta con agregar este término que les enmarqué en el cuadro, agregárselo a la función independiente del tiempo, psi de x. Así que nos queda la función psi de x y t, así de esta manera. Por eso es que en cuántica el problema más grande está en obtener la función psi independiente del tiempo, o sea, psi de x, que les decía en las clases anteriores que esa se obtiene cuando se resuelve la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo, o sea, esta ecuación 1. En esto se centra la mecánica cuántica, en resolver esta ecuación. Y pues en esa nos vamos a centrar en el próximo capítulo. Si se escriben en 3 dimensiones estos resultados, pues vamos a tener aquí la ecuación en 3 dimensiones, bueno, en una dimensión, luego en 3 dimensiones la ecuación de Schrödinger dependiente del tiempo sería esta, y sus soluciones tienen esta forma: psi de x, de y, de z. Esta debería ser z, no es x, sino que es z. Esta debe pues ser igual al producto de las funciones independientes psi de x por psi de y por psi de z por teta de t. Y estas funciones psi de x, psi de y y psi de teta, que son las funciones independientes de tiempo, pues en esas nos vamos a concentrar posteriormente. ¿Cómo se obtienen esas funciones? Porque en esas funciones está la descripción del movimiento de los cuerpos a nivel pues atómico. Aquí la tenemos entonces, la función independiente del tiempo en una dimensión y en 2 dimensiones. Ahora veamos un poco y recordemos un poco sobre la física clásica. Las ecuaciones de onda tienen esta forma. Son ecuaciones diferenciales de segundo orden, donde z es una función de x y de t. Sus soluciones pues son el producto de 2 funciones, y vayan tomando nota que esto se parece mucho a lo que acabamos de hacer. Para resolverla se usa la misma técnica de separación de variables. Se obtienen 2 ecuaciones, una dependiente del tiempo y la otra independiente del tiempo, ¿verdad? Aquí están, y sus soluciones son estas, que se resuelven por uno de los teoremas que vimos en la clase anterior. Así que estas funciones
se llaman funciones de onda en física clásica y son funciones sinusoidales, ¿no? Si de x es igual a b por el coseno de kx más d por el seno de kx. Y la del tiempo también es una función sinusoidal. Y por este parecido se les llamó funciones de onda a la ecuación de Schrödinger. Se le llama ecuación de onda a la ecuación de Schrödinger. Y a las funciones sí, funciones de onda. Sin embargo, distan mucho de comportarse como una onda. Ni la ecuación de Schrödinger, ni las funciones de onda. Pero el nombre les quedó de esa manera. Algunas conclusiones de estos resultados son que la ecuación de Schrödinger, independiente del tiempo, tiene la forma de una onda estacionaria. Esas ecuaciones de onda de física clásica que acabamos de ver son funciones de ondas estacionarias. Las ondas estacionarias son ondas que tienen un número entero de longitud de onda. Entonces, en la ecuación de Schrödinger interesa la dependencia espacial de su comportamiento. O sea, cómo cambia en las coordenadas x, y, z. Y las características propias derivadas de la teoría cuántica. Así que cuando la energía no cambia con el tiempo, las funciones de onda pues son estas, lo que recientemente. Pero esto nos sirve de mucho porque las ondas son muy diferentes. Por ejemplo, las ondas tienen propiedades de reflexión, refracción y esas otras llevan la energía se centra en el frente de la onda, en la amplitud de la onda, y esas características son muy diferentes en una función de onda cuántica. Y por eso es que Bohr nos dio una interpretación de la función de onda. Y es la interpretación correcta y que actualmente se usa. Veamos, Schrödinger concebía la función de onda como una amplitud de algún tipo de onda estacionaria del sistema, ¿verdad? Porque tenía mucha similitud, como les digo, con las funciones de onda estacionarias de la física clásica. Esta interpretación, hay puntos en los cuales se nota pues que es incorrecta. Para un sistema, por ejemplo, de dos partículas, la función psi cuántica es una función de estas coordenadas, de x1, y1, z1, x1. Recuerdan que les decía que por cada partícula hay un hamiltoniano, y un hamiltoniano pues tiene coordenadas x, y, z. Así que la función de onda para dos partículas tiene 6 coordenadas. Mientras que una onda que se mueve en el espacio, una onda clásica, una función de onda clásica, esta solo tiene 3 coordenadas, no 6. Y si hubieran 3 partículas, la función de onda cuántica tendría 9 variables. Y la función de onda clásica, pues seguiría teniendo 3 coordenadas espaciales. Entonces esa es una de las incongruencias inmediatas, ¿no? Para no considerar a la función de onda cuántica como una función de onda
estacionaria, clásica. Entonces Bohr, esto fue para 1926, hizo la siguiente interpretación de que, y fue que el producto sí complejo, este es un asterisco, sí asterisco es la función de onda compleja por el producto por, por sí, o sea, el producto de la función de onda compleja por sí podría ser considerada como una densidad de probabilidad, en donde sí complejo es la función compleja conjugada. Ya vamos a ver qué es esto. O el complejo conjugado de la función sí. Cuando así que la probabilidad de que en un tiempo t la partícula se encuentre en el segmento x más x diferencial de x será la multiplicación del complejo conjugado de psi de xt por psi de xt de x. Esto a lo mejor les pareciera nuevo, pero resulta de que la densidad de probabilidad, es igual en estadística de variable continua el valor esperado de una medida que es equivalente al promedio, cuando calculamos el promedio o la media aritmética de una serie de datos en estadística de variable discreta, o sea, es en el complejo conjugado, digo, en variable continua, el promedio se escribe de esta manera. Esto es igual al integral de una función de x por el diferencial de x. Y a esta función de x se llama función de distribución probabilística o densidad de probabilidad. De ahí tomó la idea Bohr de la estadística. Entonces dijo que esto podría ser una densidad de probabilidad. Así que la probabilidad de encontrar el promedio, o mejor dicho, la probabilidad en una medida en cuántica que se escribe así, o un p de x, esto es igual a integrar desde menos infinito hasta más infinito el producto del complejo conjugado de psi por psi por un diferencial de tau. Tau es una significa es un diferencial en todo el espacio donde se encuentra esa partícula. Entonces aquí tenemos, ve, la densidad de probabilidad por el diferencial de todo el espacio. Haciendo la analogía, yo creo que aquí tengo una... No, todavía no. Haciendo la analogía con la estadística de variable discreta, cuando calculamos el promedio, escribimos que el promedio es igual a la sumatoria desde i hasta n de los x sub i entre n. Si empezamos y hacemos la suma de los primeros términos, tendríamos x1 entre n más x2
entre n, etcétera. Cuando los eventos son equiprobables, imagínense que fueran dos términos, que n fuera igual a 2, pues entonces n aquí sería 2 y aquí sería 2, entonces sería 1 medio de x1 más 1 medio de x2. Entonces resulta de que ese 1 medio es la probabilidad. Y aquí aparece otra vez 1 medio, porque los eventos son equiprobables. Eso sucede cuando calculamos con variable discreta un promedio. Asumimos de que todos son equiprobables, mientras que en la realidad no todos los eventos son equiprobables. Por eso es que la función de distribución estadística nos dice cuál es la probabilidad de cada evento. Entonces, esa es la interpretación que nos da Bohr sobre esto. Ahora veamos qué significa el complejo conjugado. Aquí estamos hablando de números complejos. Una función de onda es una función compleja. Una función compleja tiene una parte real y una parte imaginaria, en donde ya saben que es raíz de menos 1. El valor absoluto de esta función se define en números complejos como la función f al cuadrado más g cuadrado, esto elevado a un medio. Esto donde las funciones f y g son funciones reales. De tal manera que si una función tiene g igual a 0, nos daría que el valor absoluto de esa función sí sería la raíz cuadrada de f cuadrado. Esto nos da f. Y el complejo, esto es una revisión de números complejos, ojalá lo hayan visto en matemática. El complejo conjugado se define para una función como f menos i por g, donde la función compleja es f más i por g. De tal manera que el producto, el complejo conjugado por la función será f menos i por g por f más ig. Simplificando esto, nos quedará f cuadrado menos i cuadrado por g, y como i es raíz de menos 1, y aquí tenemos i cuadrado, entonces resulta en más 1, y esto es lo que resulta en el valor absoluto cuadrado de la función psi. ¿Esto qué implica? Que el valor absoluto de la función psi elevado al cuadrado es una función real, porque contiene, miren, aquí desapareció el i, ya no está el i. Es una función real y además es positiva, como debe ser una densidad de probabilidad. Una densidad de probabilidad debe tener características de ser positiva, porque no existen probabilidades negativas, ni tienen sentido, y además de ser real, o sea, debe de existir la probabilidad. Veamos cómo funciona esto con algunos ejemplos. Este es un problema. Este problema nos dice que la función de onda para el estado raso del átomo de hidrógeno es 1 entre pi por a sub 0 al cubo, y aquí no se alcanza a ver, bueno, lo borré aquí. Esto elevado al cuadrado por e a la menos r entre a sub 0, donde a sub 0
donde A sub 0 tiene un valor de 53 picómetros. Eso después vamos a ver que es la primera órbita de Bohr para el átomo de hidrógeno en el modelo atómico de Bohr. Literal A dice, ¿dónde es la ubicación más probable del electrón? En el átomo de hidrógeno. Y B, ¿cuál es la probabilidad de encontrar al electrón en un volumen de 1 picómetro cúbico, pero en dos lugares diferentes? En el literal I, en R igual a 0, y en el literal 2I, en R igual a sub 0. El tercer literal nos pregunta cuál es la probabilidad de encontrar al electrón en cualquier sitio dentro de una esfera de radio igual a sub 0, centrado en el núcleo, la esfera. Entonces veamos, en el literal A, ¿dónde es la ubicación más probable del electrón? Como tenemos la densidad de probabilidad, que es el producto de psi complejo por psi, aquí la variable es R, es psi de R, porque estamos hablando de, estas son coordenadas polares esféricas. La función psi de R es una función que es real, es una función que es real. No tiene los i, no tiene el i, o sea, no es una función compleja, es una función real. Si regresamos atrás, ¿ve? Si la cantidad compleja, si la cantidad compleja, quizá voy a usar mejor la pluma. Si la función compleja es 0, porque G es la que contiene la I, para hacerlo complejo, entonces sí es una función, sí es igual a F, es una función real. ¿Cómo vamos a hacer para construir el complejo conjugado de una función compleja? Debemos cambiar el signo, así de sencillo es. Si la función compleja es f más i por g, el complejo conjugado es donde haya un i, le ponemos el menos. Así se construye. Donde haya un i le ponemos el menos. Pero en nuestro caso, la función, les digo, es real, así que no hay que cambiar signo nada, simplemente multiplicar, o mejor dicho, psi complejo es igual a psi, y eso nos da psi cuadrado de r, y aquí tenemos ya el cuadrado. Luego usamos el criterio de la primera derivada de máximos y mínimos, le tomamos la primera derivada a la función. Entonces esta es una función exponencial. Aquí está la derivada indicada. Aquí tenemos ya la derivada de una función exponencial, es la misma función por la derivada del exponente. Luego igualamos a 0 y tratamos de resolver para r en este caso. Y esta ecuación e a la menos 2r entre a sub 0 igual a 0 no tiene solución, porque si r vale 0, e a la 0 es 1. No hay un valor de r que haga 0 esto. Eso quiere decir que no tiene un máximo. No hay un lugar más probable donde encontrar el electrón. Y por cierto, esta función de onda psi del estado raso del átomo de hidrógeno es una función, no es inventada, sino que es
es verdadera. Es verdadera. O sea que el átomo en el átomo de hidrógeno el electrón no tiene un lugar más probable. Resolvamos ahora el literal B. Para resolver el literal B debemos de evaluar, creo que mejor lo leemos. ¿Cuál es la probabilidad de encontrar el electrón en un volumen de un picómetro cúbico? En dos regiones o en dos lugares. En R0 y en R igual a sub 0. Entonces debemos de usar aquí un término, porque un término de Kronecker, un Kronecker de volumen, porque ese volumen de un picómetro es un volumen bien pequeño, bien pequeño. Y al usar este Kronecker es un diferencial, pero un diferencial finito, de tal manera que perfectamente lo podemos usar sustituyendo directamente el volumen ahí y evaluando la función psi en cero para el primer literal. Aquí he escrito psi al cuadrado evaluada en cero por el Kronecker de volumen. Tenemos el psi al cuadrado y aquí el Kronecker de volumen. Evaluamos en cero, que es sustituido para R0. Esto nos da 1. Nos da 1 la evaluación, todo este término. Y nos queda esta. Luego simplemente pues sustituimos. Cuando el espacio en donde quiere evaluarse la probabilidad es un espacio bien pequeño, únicamente lo sustituimos y no necesitamos de integrar. Ya vamos a ver. Así que esta es la probabilidad, sustituimos los valores y nos da una probabilidad bien baja. 2.14 por 10 a la menos 6. Tenemos a sub 0, luego tenemos aquí el Kronecker, que es un picómetro, que es 1 por 10 a la menos 12 metros, y esto pues queda elevado al cubo, el Kronecker. En el otro término, en el otro literal es para A0. Aquí estamos evaluando en A0 que no se ve muy bien. Aquí no debe de ser psi sub 0, sino que psi de A sub 0. Aquí hay un error. Psi de A sub 0. Entonces los A sub 0 se cancelan. Nos queda E a la menos 2. Evaluamos. Y nos da una probabilidad aún más pequeña. Aún más pequeña. En el punto. Esa es cálculo de la probabilidad en un punto. Dentro de la esfera. Imagínense que es el orbital. Está en el orbital 1s, que es el estado raso del átomo de hidrógeno. Aquí tenemos el núcleo. Aquí tenemos el electrón. Y a una distancia de un radio de A sub 0. O sea, esta es la probabilidad en el literal 2 de calcular la probabilidad de que se encuentre el electrón en un punto, en este punto, en un punto en el espacio. La primera era en x0, era la probabilidad de que se encontrara aquí en el núcleo, porque ahí es r igual a 0. O sea, estas son cálculo de probabilidades en un punto específico.
Veamos que nos decía literal C. ¿Cuál es la probabilidad de encontrar al electrón ahora en un sitio donde es una esfera de radio a sub cero que está centrado en el núcleo? Ahora vamos a calcular en literal C la probabilidad de que se encuentre el electrón en todo el espacio, en toda esta esfera de radio a sub cero, toda esa esfera. O sea, es un volumen mucho más grande. Y aquí sí tenemos que integrar. Probabilidad es igual al integral desde A0 por psi cuadrado de R por diferencial de tau, que es en todo el espacio. El diferencial de tau en coordenadas polares esféricas viene dado de esta manera: R cuadrado por el seno de teta por dr por d teta por d phi. Y los ángulos varían en coordenadas polares esféricas: teta desde 0 a pi, phi de 0 a 2 pi y r de 0 hasta infinito, porque es el radio. O sea, estas son las coordenadas polares esféricas, las podemos escribir más o menos así. Tenemos z, tenemos x y tenemos y. Entonces, la coordenada en un punto de la esfera viene dado por el radio, por el ángulo teta, que es el ángulo azimutal, que varía en pi, y el otro phi, el otro ángulo, es el ángulo en este, que es 2 pi. Si un punto se barre, y eso es en sólidos de revolución, se barre en teta entre 0 y pi, en phi entre 0 y 2 pi, eso nos genera una esfera. Pero igual, tranquilo. Entonces esta integral se vuelve es un integral triple, porque ahí hay tres variables: teta, phi y r. Aquí está planteado el integral triple. El primero es en r, que va de 0 a sub 0. El otro es en el ángulo teta, de 0 en el ángulo phi, de 0 a 2 pi, y el otro en el ángulo teta, de 0 a pi. Separamos los integrales para resolverlo. Tenemos 1, 2, 3 integrales. Empezamos con el integral último, la integral de 0 a pi del seno de teta, que es menos el coseno de teta. El otro es directo, ¿no? El integral de 0 a 2 pi de phi es phi. Entonces solo nos queda el integral en r. Para eso debemos hacer un cambio de variable, que x sea igual a menos 2r sobre a sub 0 el dx será entonces menos 2 entre a sub 0 por dr, y el r cuadrado entonces será igual a sub 0 cuadrado entre 4 por x al cuadrado. ¿Esto por qué? Porque aquí tenemos un r cuadrado. Aquí tenemos el r cuadrado. Tenemos el de r y tenemos el r. Lo sustituimos en el integral y entonces nos queda de esta manera. Simplificamos este integral. Sacamos todos los términos constantes, lo sacamos del integral y tenemos esto así. Así que nos queda el integral desde 0 a menos 2 de x cuadrado a la x de x. Este integral se resuelve por partes. Yo lo he hecho
paso a paso para que lo tomen de ejemplo. Y muchos se resuelven así, o sea, no es para alarmarse, ¿no? El integral por partes, recuerden la formulita esta, que es u por b menos el integral de b de u, en donde u es la función algebraica trigonométrica. ¿Recuerdan de la regla del I-látex para hacer u? Es primero las inversas, las logarítmicas, las algebraicas, etc. Entonces procedemos a resolver ese integral. Sustituimos, ¿verdad? Y nos queda otro integral de la misma forma. Debemos de aplicar otra vez la regla, la formulita de la regla de integral por partes. Definimos las variables, sustituimos las variables y luego nos queda esta expresión para evaluarla entre 0 y menos 2. Regresamos a nuestra variable original de x, que era menos 2r sobre a sub 0, y nos queda esta expresión. Ahora, para evaluarla entre 0 y a sub 0, porque esos son los límites originales, ¿ve? Entre 0 y a sub 0. Evaluamos este polinomio, simplificamos, aquí está evaluado, simplificamos, nos queda esta expresión, seguimos simplificando, tenemos esta, y por último evaluamos el número 1 menos 5 entre e cuadrado, y esto nos da una probabilidad de 0.323. O sea, esta probabilidad es relativamente alta, porque estamos calculando la probabilidad en una esfera de radio a sub 0 de 53 picómetros de radio. Pero aún no es toda la probabilidad. Se considera, en un orbital, se considera de que por al menos el espacio más probable, el espacio, no el punto más probable. Un punto más probable no existe. El espacio más probable es cuando tenga una probabilidad de no menos del 90%. Aquí estaríamos hablando de un 32.3%. Por eso es que 53 picómetros, que era la primera órbita del átomo de Bohr, es que tiene una probabilidad bien baja, 0.33, y por eso esa no es el radio del orbital 1s del átomo de hidrógeno. Esta ecuación la he puesto aquí nuevamente, que si la evaluamos ahora no entre los límites de 0 a sub 0, sino que ahora entre los límites de 0 a r, donde r es el radio de cualquier esfera, o sea, en términos generales ahora. El radio en términos generales. Entonces, en este punto, esta probabilidad evaluamos en r, donde encontramos el r pequeño, lo sustituimos por el r grande. Aquí están los términos. Luego en 0, esta es la evaluación en 0. Simplificamos y seguimos simplificando hasta obtener esta expresión. Esta expresión es la expresión general
para calcular la probabilidad de una partícula que se encuentre en una esfera de radio R en general. En la guía de problemas de este capítulo, pues ustedes no tienen que hacer todo esto que yo les he hecho aquí, todo eso de los integrales por partes, y no basta evaluar esta ecuación, ¿ven? Esta ecuación, evaluarla en R para calcular la probabilidad de encontrar pues una partícula en un radio R en general. Aquí tenemos de la ecuación general, esta sub 0 es la primera órbita de Bohr. Si calculáramos la probabilidad en el infinito, esto nos diera 1. Y aquí tenemos probabilidad de R cuando R, no, o mejor dicho, cuando la probabilidad es del 90%. Estamos hablando que el R vale, estoy resolviendo esta ecuación para R. Sustituimos la probabilidad por 0.90 y resolvemos esta ecuación para R. Esto nos da 2.665 del valor de A sub 0. Esto equivale a 141 picómetros. Ese es el radio del orbital 1s, que tiene el 90% de probabilidad. Si evaluamos ahora para una probabilidad del 99.999%, esto nos da un radio de 150 picómetros. Y ese es el radio. Les decía que con 90% pues está bien, porque de 141 a 150 picómetros es poca la diferencia, pero ese es el radio aproximado del orbital 1s, entre 141 y 150 picómetros. Ahora veamos, este es el último tema de este capítulo, la cuantización, la interpretación que hizo Bohr sobre la función de onda es válida si existe una probabilidad. Obviamente pues en cada porción del universo, y estas probabilidades sumadas deben ser igual a la unidad, así que debe de condicionarse la función de onda. Esta condición se llama normalización. Las funciones de onda deben normalizarse a la unidad para que no obtengamos una función de onda que la suma de todas las probabilidades en todo el espacio infinito no nos dé 1. Así que esta es la condición de normalización. En 3 dimensiones pues tenemos la probabilidad, el integral de psi complejo por psi por el diferencial de tau, que es igual a 1. ¿Qué significa normalizar una función? Debemos de encontrar la constante. Yo les hablaba en las clases anteriores de que las constantes de integración no se llevan, no se siguen manipulando, sino que se eliminan,
porque esas constantes al final se absorben en la constante de normalización. Una función de onda entonces debe tener una constante que haga que la suma de las probabilidades en todo el espacio sea 1. Veamos este ejemplo. La función de onda psi igual a n por x por e a la menos alfa x describe la distribución de un electrón en un estado excitado del átomo de hidrógeno. Los estados excitados pues son estados de mayor energía al 1s, que es el estado fundamental. El estado raso es el de más baja energía. Entonces lo que hacemos es, esta es una función real también, no contiene el i, así que el producto psi complejo es igual al psi, y aquí lo está la multiplicación. Entonces multiplicamos psi, el complejo conjugado de psi por dx, porque estamos en coordenadas espaciales cartesianas, y esto es igual a 1. Ahora tenemos que resolver esta ecuación para n, o sea, encontrar el valor de n que hace tal que este integral sea igual a 1. N, como no es una variable en x, pues lo sacamos del integral, queda n cuadrado, porque tenemos n aquí y tenemos otro n aquí, por el integral de 0 a infinito de x cuadrado por e a la menos 2 alfa x de x igual a 1. Aquí nos aparece un integral especial. Estos integrales especiales aún ni en las tablas de integración convencionales se encuentran. Así que lo que toca es pues aprendernos el integral de tabla. El integral de 0 a de 0 a de x a la n por e a la menos ax de x es n factorial entre a elevado a la n más 1. Así que reconocemos que n vale 2 y que a vale 2 alfa, y sustituimos. N factorial de 2 es 2, y aquí 2 alfa al cubo, y este es nada más el integral, ¿no? Entonces lo sustituimos por esta parte de aquí. Entonces nos quedará n cuadrado por 2 entre 2 alfa elevado al cubo, y ahí despejamos n. Aquí tenemos n, quiere decir que esta función, para normalizarse, hay que multiplicarla, sustituir n por 2 alfa elevado a la 3 medios. Este mismo problema puede resolverse también en coordenadas polares esféricas. Este anterior yo los hice, yo los he hecho porque es más fácil la integración, o para que tengan pues cómo se resuelve en coordenadas cartesianas y luego en coordenadas polares esféricas. ¿Y por qué coordenadas polares esféricas? Porque la función de onda de Schrödinger, para resolverse exactamente, debe de usarse coordenadas polares esféricas. Entonces aquí tenemos un ejemplo para las coordenadas polares esféricas. Ahora sí es igual a n por r, cambié la x por r, por e a la menos a r. X entonces es r por el seno de teta por cos de phi. Esta x es la ecuación de conversión de coordenadas esféricas, coordenadas cartesianas. El diferencial de tau es r cuadrado por dr por el seno de teta de phi, y esto es pues la variación en los ángulos. De nuevo aquí se nos vuelven tres integrales. Un integral en r, uno en teta y uno en phi. Y debemos pues de resolverlos
por separado. Para el primer integral vemos que es el mismo que acabamos de usar de tabla. El integral de x a la n por e a la menos ax de x es n factorial entre a elevado a la n más 1. Luego tenemos el factorial del seno de x, que es igual al del coseno de x. Y esto porque vamos a tener que al hacer esta multiplicación nos va a quedar aquí un integral del seno. Y luego tenemos otro integral de tablas, que es el integral del coseno a la n de teta por seno de teta. Aquí he resuelto el primer integral. No todo de una vez. El del seno, este del coseno cuadrado, y bueno, luego simplificamos, o sea, evaluamos esos integrales, bueno, con estos de tabla. Entonces n resulta que es alfa a la quinta entre pi, todo eso elevado a la 1 medio. Y concluyendo que la condición de normalización implica tres situaciones. Uno es que la función de onda no puede volverse infinita sobre una región finita del espacio. Esto es así. Si tenemos una región finita en el espacio, tenemos y y x aquí, una función puede irse al infinito. Puede irse al infinito en una región finita, en esta región, en este espacio de x, se va al infinito. Eso no puedes. Las funciones de onda deben de ser continuas. Eso es una implicación de la normalización. También que la probabilidad, que es sí complejo por sí por el diferencial de Tao, esta debe de existir y ser univaluada, o sea, tener un solo valor. Las probabilidades tienen un solo valor, no tienen dos o más. Y tercero, que la función sí es una solución de la ecuación diferencial de segundo orden. Como es una ecuación, solución, también su segunda derivada debe existir. Y para que exista esta función de onda, debe ser continua. Y no solo la segunda derivada, sino que también la primera derivada o todas las derivadas sucesivas de la función de onda deben de ser continuas, deben de ser univaluadas y deben de existir. Esas son las tres condiciones que debe de cumplir una función de onda cuántica para ser una buena función de onda. Si no cumple estas funciones, estas tres condiciones, pues no. Pero eso se logra con la normalización de la función de onda. Así que hemos visto unos ejemplos para calcular probabilidades de un electrón dentro de un átomo de hidrógeno. Y eso es química cuántica. Pero la misma ecuación de probabilidad, esta que les marco aquí, los mismos conceptos se usarían para encontrar la probabilidad de una partícula cualquiera
si conocemos la función de onda. Una partícula que se mueva libremente en el espacio, un protón, un electrón, un fotón o lo que sea, si conocemos su función de onda, podemos entonces calcular la probabilidad en un punto o la probabilidad dentro de una región en el espacio. O sea, y por eso es que esta parte de, de cuántica, pues los problemas son de cálculo de probabilidades de partículas o de electrones dentro de orbitales atómicos. En el caso del átomo de hidrógeno. Eh, Esta es la última. Con esto terminamos este capítulo 2, ¿verdad? No se, no se dejen que estas ecuaciones en derivadas polares esféricas los depriman o algo así. No, hay que, deben de detenerse a estudiar bien. Esta no se las hice completa, paso a paso, para que ustedes la terminen. Y muchos se hacen así, o sea, aprendiendo la primera sí se la hice completa. Y aquí tienen todos los diferenciales. El diferencial de Tao, los límites de cada variable en las coordenadas polares esféricas. Y muchos problemas se hacen igual con esto, las mismas integrales. O sea, no, comprendiendo uno de estos, pues resuelven todos los demás. Es bueno que si no se recuerdan de integración, tengan una tabla de integrales a la mano a la hora de estar resolviendo los problemas de esta guía, ¿verdad? Para que les puedan ayudar. Sin embargo, algunos integrales, como les digo, son integrales especiales, como este, que no se encuentran en las tablas convencionales de integración. Pero luego el del seno de x, ese sí, del coseno a la n por el seno de teta, ese sí se encuentra. O sea, no es, no es tan complicado como aparenta ser. Bueno, con esto termino la clase. Si tienen alguna pregunta o algún comentario, me lo pueden hacer. Master, ¿Sí? nos va a mandar la diapositiva. Sí, ya otro ratito. También con la grabación, porque voy a detener la grabación.